un grandísimo navío de negros de los ríos. Fuimos allí cargados con 2 espuertas de naranjas, limones, bizcochuelos y otras cosas. Entonces imagínense, un barco lleno de esclavos. Ha viajado semanas y semanas y semanas en condiciones infrahumanas hasta llegar a Cartagena. Entramos en sus casas que parecía otra Guinea. Fuimos rompiendo por medio de la mucha gente hasta llegar a los enfermos, de que había una gran manada echados en el suelo muy húmedo y anegadizo, por lo cual estaba terraplenado de algunos pedazos de tejas y ladrillos, y esta era su cama, con estar en carnes sin un hilo de ropa, desnudo. Echamos manteos fuera, el manteo era una prenda que llevamos los sacerdotes, ese el suéter abierto, ya no se usa. Echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas y entablamos aquel lugar y trajimos en brazos los muy enfermos, rompiendo por los demás, de los demás. Juntamos los enfermos en 2 ruedas. La una tomó mi compañero con el intérprete, apartados de la otra que yo tomé. Entre ellos 2 muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas y puesta en medio de la rueda junto a los que estaban muriendo y sacando varios olores de que llevábamos 2 bolsas llenas que se gastaron en esta ocasión. Cosas para espantar el olor. Dimosles un saumerio, poniéndole encima de ellos nuestros manteos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay que perder el tiempo con pedirles a los amos. Cobraron calor y nuestros espíritus vitales, nuevos espíritus vitales, el rostro muy alegre, los ojos abiertos y mirándonos. De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, se entendían, sino con manos y obras, que como vienen tan persuadidos de que los traen para comérselos, hablarles de otra manera fue con mucho provecho. Asentamos después o arrodillámonos junto a ellos y le lavamos los rostros y vientres con vino, alegrándonos y acariciando a mi compañero a los suyos y yo a los míos. Les comenzamos a poner de la... Hecho esto, entramos en el catecismo del Santo Bautismo, cuando perdí el tiempo, y sus grandiosos efectos en el cuerpo y en el alma, y hechos capaces de ello, y respondiéndonos a las preguntas hechas sobre lo enseñado, pasamos el catecismo grande. 1. Remunerador, castigador, etc. Luego les pedimos afectos de dolor, aborrecimiento de sus pecados, etc. Estando ya capaces de declarar los misterios de la Santísima Trinidad, de encarnación y pasión. Cristo Señor, nuestro en la cruz, que se levanta de una pila bautismal y de sus sacratísimas llagas caen en ella a través de sangre. Le rezamos en su lengua, el acto de confesión, y no sigue ya. O sea, una maravilla, la descripción de cómo aliviar un poco la pena, el dolor, la amargura, la tristeza, la enfermedad, todas las circunstancias, el hacinamiento que traían estos pobres hombres, amarrados, vejados, etcétera, humillados. De verdad, cariño. Así que peor.
A los animales se les cuida un poquito más para que no se vayan a dañar. Casi que peor que animal. Pero es muy lento esto. Y se ve que prolonga, o sea, cómo pasan primero el cuerpecito, aliviarle lo que podían, curarlos, etcétera. Mostrar el cariño, afecto, ternura, etcétera. Rápidamente pensar en sus almas también. De cómo, porque lógicamente ya lo del catecismo es posterior, él lo une aquí, pero se ve claramente que nos cuidamos de sus cuerpos con todo el alma, con todo el cariño, etcétera. Pero pensamos que son paganos. En aquella época, pues la conversión era un poquito forzada a veces, eso lo he criticado mucho, era un poco impuesta la religión, pero pues misioneros celosísimos de la salvación de las almas. Tenían un concepto muy duro, como muy claro, pero en ese sentido no muy teológico, de que morirse sin el bautismo era condenarse. Que eran paganos, que no tenían cultura religiosa, etcétera, que se podían morir sin el bautismo, y por tanto el celo de los misioneros de aquella época, que hoy en día se juzga mal. Y el Papa incluso Juan Pablo II tuvo que pedir perdón públicamente. Ese celo de los misioneros que querían hacer bautizar rápidamente pensando en la salvación de sus almas. Hoy en día, pues ya digamos, segundo aclaró bastante esta cosa con la libertad religiosa. Creo que la gracia de Dios puede llegar también a otras religiones y a los paganos, etc. En aquella época la teología, digamos, era un poco más cerrada en ese sentido y era mucha gente, ¿no? El Señor dijo: los que bautizaren se salvarán, los que no se condenarán. Entonces, yo a la letra eso, por eso. Pero es muy bonito eso, ¿no? Pensamos en sus cuerpos, lo que podamos. Y pensamos también en sus almas. La salvación. Es un ejemplo, digamos, la forma no es completa, pero sí es un ejemplo de cómo podemos cuidar el cuerpo y las almas. En ese sentido, pues quizás vienen al cuento, pensando en la Pedro Clavé y esta introducción que estoy haciendo. Dos anécdotas, cada una sacará su que tiene que ver con el trato por dioseros. Una de ellas ya la conté alguna vez, una señora de Cali, en un mercado, esos mercados populares, un mercado popular, en el barrio de Alameda, Cali, como dices tú, el barrio de Alameda, el barrio de Cali, más o menos cerca residencial, donde venden los campesinos sus productos sin pasar por el mercado, por la tienda, por el directo. Es más barato y son cosas frescas, ¿no? Más frescas. Por tanto, muchas señoras van allí a comprar eso, la lechuga, los tomates, etc. Llegó esta señora en su carro y lo cuadró ahí en la acera, lo arrimó y abrió la puerta sin mirar, pero al frente de donde cuadró ella había un pordiosero, mal trajeado, horrible, me parece. La puerta no se abrió porque se chocó suavemente con esta puerta. Ella se asustó. Ella se asustó un poquito, no lo había visto y lo vio quizás feíto. ¿Ah? Y le salieron unas palabras terribles. Las voy a repetir. Quítese de aquí, asqueroso. ¿Ah? Eso fue lo que dijo. Y entonces ella después, llorando, le contó. El padre no se movió. Me miró y me dijo: señora, yo no tengo un carro como tiene usted, no tengo una casa como debe tener usted, no tengo las cosas que usted tiene, pero yo, igual que usted, soy hijo de Dios. No me digas asqueroso. O sea, yo no sé qué, ¿cómo puede usted imaginar? O sea, no sé si compraría o no compraría, etcétera.
ella me llamó por teléfono a contarme, estaba angustiada de lo que había pasado. Bien, esa es una anécdota con respecto a eso. La otra, no sé si la contaré exacta, pero una señora encontró con un boldiosero que me pidió una limosna. La señora le dio la limosna, pero quizás pensando en algo que el Papa Francisco, recién elegido Papa, habló del tema de la limosna a los pobreceros. Y digo, das limosna, miras a la cara, le tomas la mano. Eso, le das limosna así, con cariño. Entonces, esta señora le dio la mano al pobrecero. Y me contó después el cambio del rostro. Cuando le dio la limosna, muchas gracias. Cuando le tomé la mano, los ojos le brillaron de emoción. O sea, noté la conmoción en todo su cuerpo. O sea, la emoción tan impresionante, señora. Esto es lo que realmente me ha hecho feliz. Usted me ha tomado la mano. O sea, después me dijo ella, me despedí de él y me quedé un poco con mal sabor. Debí haberlo abrazado. Porque estoy tan feliz con ese gesto, que si lo hubiera abrazado se hubiera muerto de felicidad. Dos pequeñas anécdotas que ustedes saquen conclusiones, porque quieran ver nuestras situaciones. Es cómo tenemos que tratar a las personas vulnerables, personas que quizás producen cierta repulsión, que producen cierta rabia, las personas que quieren quitar el vidrio del carro, algo que en general molesta a las personas, etcétera, etcétera. O sea que pensando, José Pedro Claver, esos gestos de cariño, con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es un ejemplo universal impresionante. Claro, no estamos con eso, no arreglamos el problema social. O sea, para que yo salude bien a un conocido, que yo lo mire al menos y le sonría. Estamos dándole un momento de felicidad a esa persona, gente que soy alguien, que cuando se le rechaza, tú no eres nada. Y una persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona, y por la mañana, y por la tarde, y más a la mañana. Todos me rechazan, nadie me quiere mirar, nadie me quiere tocar, no soy nadie. O sea, devolverle de alguna manera la personalidad, la dignidad de persona, la dignidad de ser humano. Cuesta trabajo, no es fácil, pero es importante, señora. En el libro yo decía, una de las cosas que era esa cantidad de verdad, que ellos ellos decían que de personas que a alguien o a ellos de la yo no te lo sabía si es pero aún me faltan para correr, pero ellos. Bien, muy bien, sí, hagamos propósito, como mínimo la mirada. O sea, digamos, la mirada no contamina, si tenemos un poco la impresión de que el desaseo que puede contaminar algo, pues ya si no somos capaces, o menos que si seamos capaces de mirar con cariño, de mirar amando, de mirar queriendo. También a mí me gusta porque se lo vendía a San José María cuando veo trapeando en un patio, en la calle, etcétera, alguna persona, o barriéndola, me gusta hablar con ellos, elogiarles y les suelo decir, cuando tú terminas esta tarea, el mundo es más bello. Eso lo aprendí y se lo digo. Y sé que les encanta, o sea,
comprender que estamos salteando un corredor, que el mundo es más bello. Un jardinero que estaba casado ahí, también una vez me lo dije en colegios, y cómo se emocionó cuando le dije, gracias a ti, podemos poder en el jardín, y cuando yo es bello, tanto te debe el colegio a ti que estás allá callando, me miró una emoción así, ay, gracias padre por reconocer mi trabajo, o sea, cositas de ese estilo, ¿no? Por tener un poco ese sentido de devolverle la dignidad de ser humano y de ser hijo de Dios a las personas que la sociedad moderna les ha quitado, les ha arrebatado. Desde muy niños, súper claro, han tenido. Okay. Que sea eso que nos dejo hoy la fiesta de San Pedro Claver. Es tan nuestro, ¿no? O sea, más Cartagena, ¿no? Yo creo que muchas de ustedes se han tratado frente a la estatua de San Pedro Claver en Cartagena. Eso es una foto clásica, ¿no? Obligada, ¿no? A ver, está el apóstol de los niños. Bueno, empezamos. Vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, y vamos a hablar de la educación de los hijos. Continuando con ese tema, vamos en el punto 263. 263. Formación ética de los hijos. Antes se veía muchísimo, estaba en el siglo XX, la urbanidad de Cartagena. Todo el mundo estudiaba. Gracias. La urbanidad de Carreño. Todo el mundo sabía las normas mínimas de comportamiento. Cuando lo guardaron, cuando desapareció, nos hemos vuelto un poquitico salvajes. Es un tema muy difícil hoy en día en los colegios, porque realmente el comportamiento de las niñas y de los niños deja mucho que desear. Un mínimo de delicadeza, de comportamiento, de cómo se sientan las mujeres, las niñas, etcétera, de lo que hablan y lo que dicen, etcétera, de comportamientos terribles, de la mínima cultura de unas personas, digamos, como que se suponían bien formadas, ¿no? En ese sentido. Por tanto, una formación que no está apoyada en los valores mínimos humanos, se apoya por la formación moral o formación ética, sin formación humana, una formación espiritual, una formación religiosa, es pinturita que se cae. Por tanto, es importante que en la formación empecemos por buenos modales.
por respeto, el respeto a los mayores, el respeto a la dignidad de los demás, el respeto a la dignidad de la mujer, que es tan importante. Me mandaron hoy, esta mañana, una señora que se ha sentido maltratada por su marido, muy maltratada. Me envió, lo leí esta mañana, antes de venir, una síntesis de las palabras que a lo largo del tiempo el Papa Francisco ha dicho sobre el trato con la mujer y la edad de mujer. Quien la quiera se los mando con mucho cariño. En distintos momentos y en distintos discursos el Papa ha sacado el tema del respeto y el trato a la mujer. Muy buena, lo pensó buena. Y quizás algunas personas, quizás es bueno saber lo que el Papa está preocupado en ese sentido, y que la Iglesia se preocupa muchísimo del respeto a la dignidad de la mujer, ¿no? En todo sentido. El que queda me lo piden, se lo mando. Es formación ética de los hijos, 263. Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental: creer que los propios padres son dignos de confianza. Esto constituye una responsabilidad educativa: generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen una preocupación sincera por él, eso crea heridas profundas que originan muchas dificultades en su maduración. Esa ausencia, ese abandono afectivo, provoca un dolor más íntimo que una eventual corrección que reciba por una mala acción. Sí. Hay dos jóvenes se ve muy claro el ejemplo. Cuando San Juan habla de que la Virgen estaba al pie de la cruz con María Magdalena y con San Juan, usa un verbo. En latín es muy clara la diferencia. En castellano me parece que no existe las dos palabras. Dice, en latín hay dos palabras para decir que una persona está allí. Erat ibi, estaba allí, es una. Y la otra vez, stabat, dos palabras. Erat ibi es estar allí. Stabat es estar allí presente y actuante. O sea, metida en la escena. Una cosa es estar allí en la casa. Y otra cosa es estar pendiente y consciente de que estoy para mis hijos, mis hijas. Porque yo siempre estoy, llega a tal hora, ya llego, yo estoy con ellos. Pero estoy en mis cosas. En mi carrera, en mi computador, en mi televisor, en la cocina, en el trabajo, etcétera, ¿no? Estoy allí, pero no estoy con ellos. O sea, hemos hablado ahora de mirar, la mirada al portosero. Me pasó una anécdota curiosa un poquito. Un día miércoles, un señor, me acuerdo que fue miércoles, por la anécdota, un señor a mi casa a darme las gracias por el retiro que yo les había dado el domingo. Eso es inaudito, no se le ocurre ir a casa al padre por un retiro 4 días después, además. ¿Cómo es eso? No, es que es importantísimo lo que pasó en ese retiro, padre. Usted dijo en el retiro, yo no me acordaba, usted dijo en el retiro, miren a los hijos.
Yo no me di cuenta, no era consciente, etc. Pero él oyó, miren a los hijos, y le quedó un poco la cosa. El retiro era por la mañana, toda la mañana. Llegó al almuerzo a la casa domingo y le dijo a la señora, le dijo, hoy no vamos a salir. El padre Javier dijo, miren a los hijos, nos vamos a quedar toda la tarde con ellos mirando a los hijos. ¿Ah? Mirando a los hijos. ¿Y qué miraron? Se dieron cuenta que la niñita de 12 años caminaba un poquito así. ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Pero, eso, pero sabemos qué es, ¿no? Caminaba así un poquito. Ah, sí. No era así, sino una cierta inclinación. Se dieron cuenta pues, de mirarlos a todos, mirarlos, etcétera. Descubrieron que una niña de 12 años, al día siguiente fueron al ortopeda, le hizo las radiografías y el miércoles le entregó las radiografías y dijeron, sí, tiene un defecto. Digo, de buenas la niña, está en edad perfecta, porque ni antes ni después. Ahora, puede ser, eso le ponemos unos zapatos especiales durante 6 meses, se recupera y no hay ningún problema. Más tarde ya hubiera sido muy difícil. Pues claro, ellos captaron el problema de una niña de los 18 años y caminando así. O sea, estaban emocionados de agradecimiento a que yo había dicho a las niñas. O sea, eso, y el Espíritu Santo, los ángeles que son tan buenos, me produce eso. Pero digo, es interesante la anécdota, o sea, de estar con. O sea, lo importante de que los hijos tengan una clara sensación. Yo soy más importante para mi mamá o yo soy más importante para mi papá que el trabajo, que el partido de fútbol, que la política, que el televisor, que lo que sea. O sea, que soy más importante. Okay. Deja lo que tenga que hacer para atenderme a mí. Y no me dice, no puedo. No es que estoy ocupado, porque me molesta. Ahora no. Etc. Conozco anécdotas muy tristes de situaciones gravísimas que han ocurrido en un pelado, en un muchacho, porque cuando trató de hablar con el papá o con la mamá de una cosa sexual que estaba preocupándole a los poquitos años, estaban muy ocupados y lo aclaró con un muchacho mayor que él y le destrozó la vida después. Por tanto, es importante ese estar y que realmente tengan siempre la sensación clara de que soy más importante que nadie para mi papá. Deja lo que tenga que hacer, siempre. Si en ese momento no puedo atender, me atiende primero, oye lo que le digo y me dice, te dejas un momento, termino esto que no puedo y en 5 minutos estoy contigo. O sea, pero atender claramente es importante. Recuerdo una vez, estaba almorzando en una familia, por primera vez me habían invitado, no nos conocíamos, estábamos conociéndonos, en un momento me han invitado a almorzar con el teléfono y el papá, no había celulares, el teléfono fijo. El papá se levantó y contestó el teléfono y se demoró un tiempecito, 5, 6, 7 minutos sin volver a la mesa. Cuando volvió nos dijo, padre, perdone, quizás no parece de muy buena educación que yo el teléfono, pero era un hijo mío. Mis hijos saben, porque desde chiquitos les he enseñado que esté haciendo lo que esté haciendo. Cuando ellos me llamen, yo los atendo siempre. Lo recuerdo. O sea, ese estar de la Virgen no estaba allí, la Virgen. Por tanto, no era Tibi María. Podía haber escrito San Juan, estaba allí la Virgen. No, estaba el verbo, estaba atenta, estaba compartiendo, estaba viviendo el momento. ¿No? Eso, es estar con los hijos. Me parece que el Papa lo menciona aquí, o sea que realmente me parece importante esa actitud. Cuesta trabajo para mamá, papá, que tengo que hacer, pero vale la pena. La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien.
Esto implica que se presenten como deseables comportamientos a aprender e inclinaciones a desarrollar. Pero siempre se trata de un proceso que va de lo imperfecto a lo más pleno. El deseo de adaptarse a la sociedad o el hábito de renunciar a una satisfacción inmediata para adaptarse a una norma y asegurarse una buena convivencia es ya en sí mismo un valor inicial que crea disposiciones para trascender luego hacia valores más altos. La formación moral debería realizarse siempre con métodos activos y con un diálogo educativo que incorpore la sensibilidad y el lenguaje propio de los hijos. Además, esta formación debe realizarse de modo inductivo, de tal manera que el hijo pueda llegar a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas, en lugar de imponérselos como verdades irrefutables. Estos son puntos importantes. El primero, la tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y el desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas en favor del bien. O sea, hoy en día hay muy poca formación de la voluntad. O sea, la comodidad gana la batalla, la pereza gana la batalla, el abandono gana la batalla. Pues me da pereza, el que es arquera, el que si tengo que ir a 2 cuadras, mamá, llévame en el carro. Yo no puedo caminar 2 cuadras. Etcétera. O sea, es un capítulo muy importante, porque si no hay voluntad, no hay fuerza de voluntad, aunque hay intelectualmente un valor ético, si no tengo fuerza de voluntad, y esto en la adolescencia es importantísimo, ¿no? Y en la lucha con la concupiscencia y con el tema sexual, en la adolescencia que se despierta tanto, ¿no? Si no hay voluntad, ¿no? Alguien comentaba de un muchacho, me comentaba, me decía, padre, este hijo mío tiene tan poca voluntad que es más fácil hacer palanca con un espagueti cocinado que con la voluntad de mi hijo. ¿Ah? Sí. Sí. Y conocí un muchacho de 18 años con un problema moral muy serio. O sea, no era capaz de luchar, no tenía fuerza en su voluntad. Y hablando conmigo, me dijo algo que yo no recuerdo muchas veces. Un chiquito lo diga así, yo odio a mi papá. El chiquito es capaz de odiar al papá porque lo regañó a la mamá. Pero este ya, 10 años, yo odio a mis papás. ¿Y eso por qué? Sí. Porque no me enseñaron a tener fuerza de voluntad. Y con eso yo he ido por el mundo en esta situación que quiero arrancar y que no puedo, ¿no? Es importante eso, ¿no? Si quieren que haga publicidad, yo escribí un folletico sobre educación de la voluntad y otro sobre la fortaleza, especialmente para los jóvenes, que lo pongo a disposición de ustedes gratuitamente. Ok. Ese es un punto importante, me parece aquí que el Papa menciona, o sea, porque psicológicamente, ya hasta los 18 años, diríamos, a esa edad más o menos, es la etapa en que ya debe estar la voluntad madura, o sea, que es la etapa de la formación de la voluntad, la adolescencia, ya el inicio de la juventud, formar la voluntad, ¿no? Y la virtud de la fortaleza, que es otra, que es análoga de alguna manera, la virtud de la fortaleza, es necesarísima. Sin eso no se puede un valor ético. Pues yo puedo saber que la misa es muy importante, pero con una pereza terrible. Y si no tengo voluntad para vencer la pereza, pues sé que es muy importante, pero no soy capaz. Yo sé que es muy importante ser casto y no resistir las tentaciones de la impureza. Lo sé que es importante y quisiera, pero no soy capaz de resistir. O sea, no hacer fuerza, no tengo coraje para levantarme, etc. La pereza, la comodidad, la flojera, permitirle esto. Y por otro lado, dice, al final del párrafo dice, esta formación debe realizarse de modo inductivo,
de tal manera que el hijo pueda llegar a descubrir por sí mismo la importancia de determinados valores, principios y normas, en lugar de imponérselos como verdades irrefutables. O sea, es importante esto, ¿no? O sea, que desde muy pequeño ir comprometiendo a los hijos en las decisiones que se tomen. ¿Sí? O sea, un diálogo en el que se manifiesta algún valor y en el que tú cómo lo ves, tú cómo lo resolverías, tú qué decisión tomarías. O sea, que tome él parte en las decisiones sobre su vida personal, de cualquier tipo. O sea, crear situaciones, o sea, desde muy pequeños a veces, ¿no? Que pregunta uno a un niñito de 2 años cuántos años tiene y enseguida la mamá dice 2 o 3. Entonces, que él diga, y comprometiéndolo, es muy importante comprometer a los hijos en cualquier decisión que ellos tomen. O sea, imponer decisiones, o imponerles preceptos morales, o imponerles la misa, o imponerles la oración, sin que ellos tomen y participen de la decisión, adquieren un hábito que va en contra de la libertad personal. No serán capaces de ser libres, porque la formación moral empieza por la formación en la libertad. El objetivo de la educación moral, de la educación ética, es formar la libertad para amar, la libertad para poder tomar decisiones que comprometan su vida. O sea, la libertad es la palabra clave en la formación moral de los hijos. Que las decisiones que tomen sean tomadas personalmente por cada uno, que aprendan a tomar decisiones. Mamá, que esto no, yo te lo resuelvo. ¿Qué hay? En una fiesta que pasó esto, en la fiesta, una pelada de 12, 13 años, y que, ¿tú qué opinas? Si mamá empieza a armonear, tomaron trago mamá, ofrecieron marihuana, etcétera, etcétera. No tienes que volver a esa fiesta, no vuelves con las amigas, a esa casa. No, momentico. ¿Tú qué opinas? ¿Lo que viviste? ¿Qué te pareció? ¿Ah? ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Qué decisión tomaste? O sea, el empezar rápidamente a calificar, mamá, que una amiga está haciendo esto, me contó que está haciendo, no te vuelves a juntar con esa amiga, a lo mejor no es la amiga la que está haciendo esto, a lo mejor es ella la que está haciendo eso, y quiere saber cómo reaccionaría la mamá si yo le cuento. Y si sabe que me dijo, con una amiga te voy a juntar, digo, jamás le podré contar a mi mamá que me pasó esto en esta fiesta. Es muy importante en ese sentido, el tomarlos en cuenta, el no apresurarse, ¿no? El dejar que pase, digamos, las circunstancias, que pase por su cabecita, por su formación moral, etcétera, etcétera. ¿Tú qué hiciste? Unas sobrinas mías hace añísimos, ¿no? Que se ofrecieron marihuana en una fiesta. ¿Y qué hicieron ustedes? Eran pues hermanitas. No, pensamos, mamá, lo que tú hubieras sufrido si nosotros aceptamos esa marihuana y la rechazamos, ¿no? O sea, eso, pensamos y la rechazamos. Como otra sobrina mía me decía, me decía, ya mis hijos saben cuando están viendo televisión, ¿eh? Que si hay una escena que no les conviene, apagan el televisor, ¿eh? Ellos ya saben comportarse, yo estoy tranquila porque ya ellos han adquirido el hábito de que hay cosas que no deben ver. Después conversando con ellas, no sé si por probar lo que me decía mi sobrina, no sé por qué, le pregunté, ¿tú qué haces cuando estás en la televisión viendo una escena mala y lo apagas? Digo, cambio el canal. Cambio el canal. O sea, que tomen decisiones. El tema de la libertad, en la cuestión moral, es el tema central absolutamente de la libertad. A ser personas libres, porque la capacidad de amar verdaderamente y amar conyugalmente, comprometerse toda la vida, está en la libertad. Si una persona no quiere libertad en todo, esa persona no sabrá amar, no será un buen esposo, no será un sacerdote fiel, etcétera, no será capaz, ¿no? El amor verdadero se apoya en la plena libertad para tomar decisiones, ¿ya? Libertad para tomar una decisión, por ejemplo, ayer hablaba de eso con una persona,
libertad para tomar una decisión, por ejemplo, esto no me gusta. Yo soy libre para que esto que no me gusta lo haga con gusto. Ese es ejemplo bonito de lo que es la libertad para amar. El ser capaz de que lo que no me gusta, yo lo haga con gusto. Pues si lo hago a disgusto o obligado, no me vale nada. Porque yo tome la decisión de hacer con gusto, con alegría, ofreciéndolo, esto que no me gusta. Este tema de la libertad en la formación ética es absolutamente trascendental. Ok. Pues bueno, digan algo ustedes. ¿Perdón? El espíritu de sacrificio es esencial en la formación de la voluntad. O sea, es esencial, o sea, el ejercicio de ir haciendo desde pequeños sacrificios. Eso va formando la voluntad. Los pequeños sacrificios son una terapia fundamental, son una terapia excelente. Esto me gusta mucho, voy a comer un poquito menos. Esto no me gusta, voy a comer un poquito de lo que no me gusta, etcétera. O sea, ir haciendo. Tengo que, deseo de tomarme un vaso de agua, voy a tardar 5 minuticos, si no me lo tomo ya, sino en 5 minutos. Tengo mucha sed, no me la tomo así, voy a tomarme despacio el vaso, o sea, cosas de ese tipo. De ir forjando la voluntad a base de pequeños sacrificios voluntarios, siempre voluntarios porque haya libertad. Pues cuando hay pequeños sacrificios, de la mirada no miro, del oído no oigo, me gusta oír música, lo trabajo, pero voy a estar un rato sin música, ir sacrificando todos los sentidos. En la comodidad, voy a sentarme un poquito más derecho, no más sentar, ahora se sientan acostados, etc. O sea que todos los pequeños sacrificios de los 5 sentidos, ir haciendo pequeños sacrificios. No hace falta que diga, bueno, no voy a tomar agua todo el día. No, o sea, son cositas pequeñas porque van fortaleciendo poco a poco la terapia. Es muy bonita las terapias porque uno siempre quisiera en las terapias que fuera más corriendo. Calma. Despacio, poco a poco, etc. ¿No? O sea, no se trata de grandes cosas, no. Todas pequeñas, pero constantes, un día y otro día, etc. Y se va formando la voluntad. Por tanto, eso es básico para una formación moral, porque si no, las exigencias morales no se entenderán o se entenderán como esclavitud. Como esclavitud. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer nada, ¿no? Un poco pensando que los 10 mandamientos es no hacer nada. No, pero cuando se enseñan los 10 mandamientos en la formación moral, hay que explicarlo en cada mandamiento de manera positiva. Especialmente el que dice no matarás, no fornicarás, no robarás, etcétera. Volcando, no, a pedir la caridad, el dependimiento, etcétera. Darle a los mandamientos un valor positivo y no negativo, ¿no? Por tanto, el Papa es muy sabio y nos va dando puntaditas muy bonitas. Pero bueno, ¿qué más? No, o sea, en ese sentido, por ejemplo, mamá, tengo este novio, pues me está gustando este muchacho, lo que sea, estoy indeciso. ¿Qué te parece? Porque veo esto y esto y esto otro. Entonces, empezar,
Tú tomas la decisión que te parezca. En ese tema, eres tú la que decide. Porque es tu asunto personal, en tu intimidad y tu afectividad, que eso la manejas tú. Si me preguntas, yo veo esto y esto y esto que me parece. Tengo, empezando siempre, si es posible, por un valor positivo. Porque si yo empiezo con un valor negativo, ya se previno. Siempre estoy hablando si no me parece el novio, en ese sentido. Tienes esto bueno, etcétera. Veo esto, me gusta, te respeta, veo que viene de una buena familia, o sea, algún valor positivo, una de aquella. Ahora, veo estas cosas que me parece que no son oportunos. Esto y esto y esto me parece que no. Tú tomas la decisión. O sea, es simplemente ilustrando, pero siempre en ese terreno, ¿no? Abriendo el panorama. Y si tenemos el miedo de que se equivoque, dejémosla que se equivoque. No digo en esta decisión, en cualquier decisión, porque también de los errores se aprende. O sea, te digo, me parece esto, me parece ya, pero una fiesta de una niña de 12 o 13 años, mira, yo creo que no debes ir. Sería muy bueno que fuera, porque lógicamente una fiesta buena, etcétera. Me gusta que te diviertas, quiero que estés contenta, que con tus amigas te diviertas, etcétera. O sea, una cosa positiva. Esta fiesta concreta, tengo este pequeño duda, este problema, o me temo que vas a encontrar cositas que demás. Pero tú tomas la decisión. Y fue, y se encontró con que efectivamente la cosa era fea. Toma, pues, no, perfecto, ya sabes que eso nos podrá pasar, no te preocupes, que todos nos equivocamos. Que tomarte un trago más de lo que era oportuno, ya viste la consecuencia, pues ya sabes que no, o sea, de los errores se aprende. Lógicamente, si hay un error que puede ser causa de muerte o lo que sea, pues hay que cortar, pero en general es eso, ¿no? O sea, que tome la decisión, una decisión ilustrada, y si tenemos como la decisión es el no, no quisieras esto, empezar por las cosas buenas que sí, para vea que cuando digo no, es que es muy serio lo que estoy diciendo, porque no está con un prejuicio ya formado, lo que quiere es que no vaya. No, yo te quiero es que veo estas cosas muy buenas y veo estas negativas. Siempre el empezar, igual que con una corrección a un hijo, o al esposo, o al empleado del servicio. Cualquier corrección que tengamos que hacer. En primer lugar, serenidad. Si yo estoy brava, no debo corregir a nadie. O sea, prohibición. El mensaje que da una mamá a un grito o brava a un hijo o una hija se frustró, porque la corrección que le haga no tiene ningún valor para el hijo o la hija, sino mi mamá es una amargada, mi mamá está furiosa. Ese fue el mensaje que quedó en él. Y por tanto, la corrección se perdió totalmente. Por tanto, la primera es no corrijas cuando están bravas. A mí me decía una mamá, pero padre, ¿cómo que no corrija cuando se habla? Cuando se me pase la rabia, ya que va a corregir. Oiga, eso me contestó. Cuando se me pase la rabia, ya que va a corregirlo. ¿No? Entonces ya sabemos que no es buena educadora. O sea, no es eso. ¿No? Primero. Segundo, empezar siempre una corrección con una alabanza. Con destacar algo positivo en la persona, y si se dice del aspecto que se está hablando, de manifestarlo, las alegrías que me das, de cómo has hecho de bien esto, cómo has hecho de bien esto otro, etcétera. Cualquier cosa que le abre el corazón y que reconozca algo bueno. Porque lo que sigue, que es la corrección, la entenderá maravillosamente bien. O sea, comprende que está haciendo bien, pero está haciendo cosas que no son buenas y me las está diciendo con cariño. ¿Verdad? Y es muy importante, lo tercero, es el abrazo o el beso o el choque de 5, o 5 confiando en ti, o me sigo apoyando en ti. O sea, terminar con un acto de cariño. Serenidad, algo positivo primero, la corrección serena y el detalle de cariño después. Pero no hagan lo que me pasó ya con una persona, con una señora que está hablando de alguna cosita pues, de comportamiento con el marido, etcétera, etcétera.
yo le dije, mira, yo creo que lo mejor es que lo invites a tomar una cervecita o algo así, por allá, a comprar con él, un rato largo, tranquilo, ¿no? Y hablas, y le hablas de este tema ya un poco tranquilo en ese ambiente, ¿no? Entonces, al mes volví, y volvió, y me dijo, padre, perfecto, salió, pero hubo un pequeño problema. Usted, no sé por qué usted habló de la cervecita, yo le invité a mi amigo a que nos tomaran una cervecita. Está tan contenta que no fue una, sino otra, te dio borracha. Ah, no, sí. El marido me lo encontré, me lo encontré después al marido. Yo no conocía al marido, me lo encontré después al marido un día y me, usted es el padre Javier. Me gustan los consejos que le da mi mujer. Ah, puede repetir. Ah, ok. Sí, pero se canta verdad esto, o sea, porque es que, claro, educación moral, si de estas cosas es importante que la veamos. Sí. Habla durito que te oigo. Es importante la forma como se hace la pregunta. Muchas veces la forma como uno pregunta va a ser cuando uno pregunta cómo te fue o por una cosa y la pregunta que uno hace, la respuesta de ellos sí, bien, no, tal. O sea, hay un tipo de preguntas que uno debe hacer para que ellos puedan hablar. Sí, o que está invadiendo su privilegio, está invadiendo, y tú preguntas al rey, entonces como que lo estás hablando, entonces ya está así. Ahora, no llegué con y eso se vuelve así y se rompe la comunicación. A mí me gusta mucho trabajar con los siempre tenemos este es el tipo de preguntas que uno tiene que hacer. Me cuesta trabajo hacer para que ellos puedan expresar, además que la respuesta es sí, bien, mal, rico, está, y eso se genera desde muy niños, eso se genera, o sea, desde el comienzo de la formación, por tanto, se va configurando. Siempre que mi mamá me pregunta por interés cariñoso, positivo, etcétera, y siempre tiene una respuesta amable. Pero digamos, una forma, si yo le pregunto a alguien, ¿cómo te fue? Pues digo, ¿cómo te fue? El solo rostro es diferente. Lo que pasa es que a veces, cuando uno trata, digamos, hacer cierta pregunta al hijo, es difícil que uno sepa que ha hecho algo mal y uno se repetir. En una conversación que tuve con una psicóloga, ella decía, que uno primero tiene que contar cómo le fue en el día, o cómo le fue la fiesta que hizo, cómo le fue la contar. Es práctico, sí. Para que ellos se abran, claro. Eso es importante, ese detalle, sí. ¿Tú querías decir algo? Sí. Es importantísimo, ¿no? O sea, primero, ser digno de confianza. Ser digno de confianza. Es muy importante, ¿no? Y en eso, porque claro, alguna vez la mamá, o sea, yo recuerdo el dolor que tuvo una niña empezando su pubertad, de contar a la mamá algunas cositas de su intimidad, y ella oyó que su mamá le contaba a alguien por teléfono. Se sintió traicionada totalmente, o sea, sintió herida totalmente. A lo mejor con gracia y con simpatía de lo que ese momento tan hermoso de las mujeres, etc. Y ella se sintió, por tanto, por un lado eso, ¿no? Segundo, también da confianza, el que el papá y la mamá se traten con cariño, con confianza, hay un clima de confianza amable, etc. O sea, la confianza se va conquistando, ¿no? Se va conquistando en ese sentido, ¿no? Y si te va a costar trabajo sonreír, pues no preguntes mejor, no preguntes. Se está muy tensionada,
Muérete de las ganas de preguntar, pero no, hasta que pueda hacer así. Pero no así. No, no así. Sí. Creo que ese tono en esos días entonces yo empecé en un tono como antes de que cuidar mucho, cuidado su medicinal, cuidado no sé qué. Y él me miró a los ojos, se puso la mano en el pecho y me dijo, ¿estás hablando? Y entonces yo le dije que aquí se debería una existencia. Tú me crías. ¿Cómo te y me quedé yo como de confianza, porque está o sea, estás hablando y, o sea, yo no soy salido de plan. Entonces creo que es como el tono y lo que hizo para que si no le enseñaba desde chiquito, pues ellos obran, claro que no le cuentan, pero obran desde que aprendieron, ¿sí? Entonces, pero la mitad no incluye también Pero el tono es peligrosísimo. Uno no se da cuenta del tono fácilmente. Los demás no perciben enseguida el tono. Sí. Y mi hijo dice, mami, hice 10 cosas y por una ya me vas a dar rejo. Claro. Ay, y ya se nos va acabando el tiempo. Yo he aprendido mucho de las películas. A mí, o sea, cuando uno escoge bien el cine y lo que miras, eso deja muchas cosas muy buenas. Hay una película que yo vi hace muchos años, Manos Milagrosas, no sé si la han visto, es la historia. Bueno, entonces, en un momento en el que la mamá está como teniendo problemas con los hijos y todo eso, ella les dice, primero hacemos lo que debemos y después lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer en este momento? O sea, le recuerda como si le invita ahí. Bueno, cuando me acuerdo me ha funcionado, no me acuerdo siempre. Y otra cosa que he aprendido de una película que también me ha funcionado bien, esta película era como la historia de nosotros. La familia cuando se sentaba a conversar que había pasado algo, era, todos contaban qué fue lo mejor de tu día y qué fue lo peor de tu día. O sea, no solo el cómo te fue, bien, pero si me pregunta qué fue lo mejor que te pasó, ahí sí tienen que salir más de 3 o 4 palabras necesariamente, porque hay que... pero por eso tengo una hija que está por fuera. Esa niña está por fuera, que va por tiempo por fuera. Y ya la que se pasa la cierra. Yo tengo que esperar hasta cuando ella tenga la disposición de hablar. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. ¿Estás en la universidad? Bien. Otro día me llamará ella para hablar. Entonces yo creo que también hay que esperar a un momento para poder hablar. Quisiera que me hablara todos los días, me contara. Sí. O puedes utilizar lo que acaban de decir. Las llamas y empiezas a contarle tu vida y cómo es que ha pasado, etc. Mamá, déjame hablar. Empiezas a contarle lo tuyo, con detalles, etcétera, etcétera, hasta que diga, mamá, me llamaste para hablarme tú, déjame hablar a mí. Déjame hablar. Entonces, y es así lo que cuenta. Eso es para no hablar con él por casualidad, digo yo, pero hay que tener cuidado porque no, sí, por una accidente, no muy bien. Hay que más hiciste, que sí, con Anda, no me digan de Amanda. Con Anda, con esa, con no te toma mucha cerveza. Mamá, ya en Colombia acaso no toma cerveza. El día que se ha cumpleaños, año pasado yo estaba allá, y yo vi esa mujer, esa mayoría, ay, normal, pero tú sabes que yo no tomo, eso me contesta. Entonces, es una preguntadera, imagínate. Sí, es importante.
Volvemos al tema de la libertad. El tema de la libertad. Los que se van, se van. Y toman sus decisiones libremente. Y cuentan lo que quieran. Pues no sé quién es la mamá que regañona, o la mamá que preguntona, o la mamá que quiere darle consejo para todos, etc. Exactamente. No. Respetar mucho eso es muy importante. O sea que dejarlos ir y rezar. Rezar. Ok. Conectada desde afuera. No sé si una de estas mujeres tiene algo que decir. Están por aquí calladitas, padre. Yo no sé estas qué les pasó. Jason, Margarita, Marta. Esta sí está casada, entonces me quieren que le dé a ver. Pero no sigue siendo. Sí, mamá, Vamos a hablar de lo de los jueves. Vamos a hablar de lo de los jueves. Del material de los jueves. Del material. Después. No sé qué dijo. Las mamás son mamás de la entidad, que yo a mis hijos, los dos, les digo, yo antes de entrar 11 y demandar. Ay, yo qué le digo a mis hijos, ni cuando me muera, porque mi papá que se me fue ya para el cielo, y ahora lo escucho más que antes, porque ahora está aquí metido, antes lo tenía al lado, y ahora está aquí. Sí. Pero respetar la libertad. Y hasta el cajón seguiré mandando. Y tú haz lo que te da la gana. Ya está. ¿Ah? Sí. Arque. La psicóloga quiere hablar. Bueno, lo que yo les puedo decir es que nuestros hijos no nos deben amar, nos deben respetar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces por eso ellos nos chantajean. Te odio, ya no te quiero, ya tú no eres mi amiga, ya no te voy a contar nada. Nosotros nos afectamos y cedemos porque estamos como anhelando un desuficante un amor. Entonces, sobre cualquier cosa, el respeto es lo que es negociable, ¿verdad? Y en la medida que ellos te respetan, te aman. O sea, uno no entra por la puerta del otro, es lo contrario. Entonces, hay algo que es una prioridad y es crear hábitos para todo. Para todo y para todo. Y mucha gente me pregunta, bueno, pero si quieren decir son adolescentes, ¿ya qué puedo hacer? ¿Verdad? Si ustedes chiquitos no les enseñé a tender la cama, a coger sus cosas, a lavar sus interiores, bueno, ya mi hijo está grande. Pero igual, quizás muchas de nosotras somos tías o abuelas y vienen otras generaciones. Entonces, es importante eso, porque vivimos en un Dios de orden, ¿verdad? Y las mamás, muchos errores que yo cometen hoy en día es eso, quieren ser amigas de sus hijos. Pero la mamá siempre va a ser mamá. Y a pesar de que haya una buena comunicación, seguiremos siendo mamás. Y lo que debemos hacer mamás es el respeto. Porque he tenido que ver, y con tristeza, venimos pegándole a las mamás, hablándole como sea, diciéndole no te metas en mi vida, ese es mi problema. Y es por eso, porque no se le puso un freno desde el principio. ¿O quién de nosotros le hubiera dicho eso a sus mamás cuando estábamos a esa edad? Jamás, porque sabíamos que nos íbamos a poner la boca aquí. ¿Cierto? Sí, el respeto se conquista, Sí. respetándolos a ellos. Sí. O sea, hay que empezar. La forma clara de que nos respeten es que hemos respetado siempre. Los hijos son un eco de lo que, por tanto, cuando los respetamos, cuando los escuchamos, cuando no los gritamos, etcétera, ellos adquieren eso.
Es muy importante, ¿no? Pero ya como virtud, el amor es lo que realmente le da contenido a todo, ¿no? Claramente, ¿no? O sea, San Pablo lo dice, por encima de todo, el amor. Claramente la caridad. ¿Okay? Padre, y hay una frase, hijo es, padre será. Ayer, antes de ayer, me contaba a mi hija preocupada que no llegaba, que mira, mamá, no sé si con ustedes, que digo yo, ellos tienen un programa, ¿saben? Ellos tienen un programa que miran por dónde va el hijo, el 30 se equivocó, no sé qué. Y entonces le digo, Salma, que te acuerdas de las angustias que yo pasaba, que decía ustedes que a las 12 y eran las 12 y no llegaba. Porque igual, claro que nunca se pasaban así importantes. Pero eso es verídico. Y no es padre. Tremenda fórmula. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Amén.